Ya, entonces, la semana antepasada, perdón, comenzamos, o sea, llevamos varias semanas viendo la transformación del alma, ¿cierto? Hemos visto la realidad del ser, hemos hablado del cuerpo, hemos hablado de varias cosas. Y las últimas 3 clases han sido de las realidades espirituales, ¿cierto? Las realidades de nuestro espíritu. La que vimos la clase antepasada era la primera realidad, que éramos uno con Cristo, ¿cierto? La clase pasada vimos otra realidad que se llamaba que somos hijos de Dios. Y hoy día vamos a ver la posición, nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición espiritual? Porque una es la realidad espiritual y la otra es la posición espiritual. Entonces, tenemos un intruso. Sí, tenemos una invitada. Lo tiene en la patita. Ya. Lo que está pasando es que se nos arrancó una perrita y la perrita acaba de secuestrar el micrófono. Bueno, el cable. Entonces, por eso me había detenido un momento. Ya. Entonces, hoy vamos a hablar de nuestra posición espiritual. Vamos a ir a Romanos 8, 14, 16. Qué divertido. Estamos en vivo. Me encanta. En la semana yo estaba grabando para la televisión y estaba muy tranquila grabando. Saben que yo tengo 2 gatos. Y estaba muy tranquila y los gatos no habían hecho bulla, nada. Y yo dije, ¡uy, gracias Señor! Pero se me olvidaban los gatos de los techos, los gatos de los demás vecinos. Y yo estaba grabando y se escuchaba ¡pah! En el techo, así súper fuerte, como que cayó una bomba en el techo. Y yo, ¡ay no! Voy a tener que eliminar eso. o llegaba mi gata y se me subía aquí. Y salía en el video. Ya, Romanos 8, 14 al 16. Romanos 8, 14 al 16. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, vemos ahí de que nuestra identidad, habíamos hablado de la identidad también, era definida por Cristo, ¿cierto? No por lo que nosotros hacíamos o lo que nos desempeñábamos, sino que estaba establecida en la palabra y nuestra identidad es Cristo. Y es en eso donde nosotros debemos estar seguros, en que estamos en Cristo, ¿ya? Y que estamos completos en Cristo. Debemos estar en eso siempre conscientes, debemos tenerlo muy presente, de que estamos seguros y estamos completos en Cristo. El último versículo que leímos, el versículo 16, dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Entonces, en otra versión dice que el espíritu mismo da testimonio. ¿Ya? Entonces, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de cuál es nuestra identidad, de cuál es nuestra realidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es una? A ver, vimos que somos uno en Cristo y que somos hijos, ¿cierto? ¿Qué otra realidad, qué otra cosa pasó que podríamos comentar? La palabra nos enseña de que hemos sido amados y que somos hijos, somos hijitos amados, así nos llama, ¿cierto? Vimos también en esta misma lectura, versículo anterior, que fuimos adoptados, ¿ya? Por lo tanto, tenemos los mismos derechos que Jesús tiene, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque somos hijos. Una de las cosas que
que causa como un poco de inquietud en el creyente es lo que sucede cuando fallamos. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos, cuando cometemos algún pecado, cuando fallamos, cuando la embarramos? Cuando nosotros fallamos no significa que Dios se separe o se aparte de nosotros, ¿ya? Pero sí hay una consecuencia. Y la consecuencia es que cuando nosotros fallamos se levanta en nosotros una conciencia de pecado, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa conciencia está viciada. Esa conciencia se ha acostumbrado durante muchos años al pecado. Y lo que hace la conciencia es decir, oye, pero si otra vez lo mismo, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo dice entonces que eres hijo de Dios y la cuestión y todo si al final haces lo mismo? ¿De qué te sirve? Pero vimos también la semana pasada cuál era la tarea del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo que dimos? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? De las cheerleaders, las porristas, ahí está, de las porristas, que el Espíritu Santo es como nuestro porrista, y ¡ay, sí, vamos! ¡Tú puedes! ¡Arriba, Buda! Entonces, el Espíritu Santo es nuestro ayudador en esas cosas. Entonces, en Romanos 8:14, que lo que leímos recién, dice, ahora lo llamamos Abba Padre, al final del versículo 15. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, papito amado, papito. Una de las cosas que Jesús hizo cuando murió en la cruz era restaurar o restablecer la relación que Dios tenía con el hombre, o que el hombre tenía con Dios. Si ustedes, lo hemos visto creo en otras ocasiones, si vamos a Génesis, cuando Dios llegaba al huerto, Él llegaba y decía, Adán, ¿dónde estás, hijito? Y Adán le decía, aquí estoy, papito. Ya, yo me imagino me imagino una relación muy cercana entre Dios y Adán. Pero ¿qué pasó cuando Adán falló? Cuando Adán desobedeció, Dios llegó de la misma forma. ¿Cómo llegó Dios? Adán, ¿dónde estás, hijito? Y Adán no contestó. En ese momento, Dios supo que algo había sucedido. ¿Por qué no contestó? Si siempre hemos tenido una relación fuerte, cercana, íntima. Pero Adán guardó silencio. Adán fue el que tomó distancia de Dios. ¿Cierto? Y no contestó. Cuando Dios lo volvió a llamar, Él le dijo, como diciéndole, espérate, no me mires porque estoy desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Recién ahí Adán conoció la desnudez. Y ahí supo Dios que había pasado, fue la confirmación de que algo había sucedido. Entonces, esa relación que tenía Adán con Dios vino a ser restaurada y restablecida por Jesucristo en la cruz. Esa relación es la que nosotros podemos tener con Dios, de papito. Es como cuando, no sé, yo siempre tomo el ejemplo de cuando la Julieta busca al Seba. Cuando la Julieta quiere algo, ¿y el Seba? Se le pierde el Seba del radar y un caos. No se le puede perder el Seba. Y lo mismo a Mateo con Roberto. Mi papá. ¿Dónde está mi papá? Y cuando Roberto llega o el Seba llega del trabajo, sale Mateo, ¡papito! Y lo recibe y lo abraza y le cuenta lo que hizo en el día y le cuenta los partidos que vio y los goles que hicieron en el partido y quiere jugar a la pelota. Porque es una relación de papito. Es la misma relación que nosotros podemos tener con Dios en este tiempo, ¿ya? Y es importante que nuestros hijos sepan que pueden tener
confianza con nosotros. Es necesario que nuestros hijos sepan que nosotros estaremos ahí para socorrerlos, para auxiliarlos, para salvarlos cuando haya que hacerlo, ya para prestar descanso, para dar atención. Lo mismo los esposos a las esposas y las esposas a sus esposos. Deben saber en uno al otro que están para darse socorro, auxilio, descanso, apoyo en todo tiempo. Como la relación que tenía Adán con su padre, como la relación que tenía Jesús con su padre, como la relación que podemos tener nosotros con nuestro Padre ahora en día. Ya en Hebreos 4:16 dice que nosotros podemos ir al trono de la gracia y hallar auxilio y socorro oportuno para cualquier circunstancia. Eso está en Hebreos 4:16. Entonces, siempre podemos hallar auxilio en el Señor. Siempre podemos hallar auxilio en el Señor. Papá no va a dejarte, nunca. Papá nunca va a dejarte. Va a seguir amándote, va a seguir cuidando, va a seguir cuidando de ti, va a seguir enseñándote la palabra y va a seguir corrigiéndote. ¿Cómo? A través de la palabra. Con amor. Hemos aprendido y entendemos que Dios no corrige a través de catástrofes, ni de incendios, ni de enfermedades, ni de nada. No es esa la forma de corregir que Dios tiene. Ni con golpe, ni con palo, nada. No es esa la forma que Dios tiene de corregir. Dios corrige a través de su palabra. Él te enseña a través de su palabra lo que es bueno y lo que es perfecto, ¿cierto? Entonces, a esta cita sí quiero que nos vamos. 2 Corintios 5:17, por favor. Segunda de Corintios 5:17. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona o en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En el momento en el que a ti se te fue predicado el Evangelio y tú aceptaste a Jesús como tu Señor, automáticamente fuiste posicionado en un lugar. Automáticamente tú fuiste posicionado en Cristo. Esa es tu posición, en Cristo. Entonces, tú ya estás en Cristo y se produce algo maravilloso. Se produce algo maravilloso porque nosotros... Un comercial. Se produce algo maravilloso porque nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. ¿Cierto? Podríamos decir entonces que en Él somos, en Él estamos y en Él nos movemos. En Él somos, en Él estamos y en Él nos movemos. Esa es nuestra posición. Y aparte de ser nuestra posición esta es una verdad absoluta. Esta es una realidad, ¿ya? Esta es una realidad. Nuestra realidad espiritual es que nuestra posición está en Cristo. Y esta realidad es absoluta, o sea, no se puede cambiar.
puede cambiar el color del pasto, el color de los árboles, me puedo cambiar el color del cabello, puedo subir o bajar de peso, puedo ir al solarium y ponerme más morenita. Pueden cambiar muchas realidades, físicas o naturales, pero esta realidad espiritual es inamovible, es absoluta, no se puede cambiar. Amén. Entonces, debemos estar siempre conscientes de esta realidad, de que esta es nuestra posición. Recuerden, somos uno con Cristo. Somos hijos de Dios y estamos en Cristo. Esas son cosas que no se nos pueden olvidar. Yo siempre les digo, si se le olvida, hágalo papelito, péguenlo en la pared, en el espejo de su casa, en la puerta, en un lugar que usted sepa que sí o sí tiene que pasar por ahí y va a ver el papel. ¿Amén? Amén. Entonces, como nosotros estamos en Cristo, debemos vivir una vida sin temor y una vida segura. Como decía la Teresa delante que nos compartía de la palabra que le tocó meditar a ella durante la semana, la gente hoy día no vive tranquila, no vive en descanso, puede dormir todo el día y no descansa, porque su mente camina, corre y a 1000 por hora la mente, ¿cierto? ¿En qué voy a comer mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? ¿Qué va a ser el próximo año? ¿Qué están subiendo las cosas? Cada vez está más caro el arroz y el aceite, el pan ya va por los 2.500 pesos, y en fin, y seguimos así, estaríamos hasta mañana. Que la benzina sube 100 pesos y baja 10 pesos. Que otra vez van a subir el pasaje, y un sinfín de cosas. Y comenzamos a vivir en temor. ¿Me alcanzará mañana? ¿Me alcanzará el próximo mes? Y sabe que yo era una de las personas que vivía así. Mi esposo es testigo de que yo vivía así. No vivía hoy día pendiente de qué íbamos a cenar para Año Nuevo. Mire, po. O sea, sí, está cerca la Navidad y fin de año, pero yo ya tenía todo planeado. ¿Quién se iba a sentar al lado mío, al otro lado, al frente? Todo. Y al final no terminaba viviendo el día, sino que vivía más adelante de lo que tenía que vivir. La palabra dice que cada día tiene su propio afán. Ocupémonos hoy de lo que está pasando ahora. Y mañana veremos. Amén. Entonces, siempre tenemos que aprender a vivir tranquilos. O comenzar a vivir tranquilos. Confiando en que en Dios estamos seguros. Y que Él nos provee descanso. Y que si las cosas suben, créeme que el Señor multiplicará tus recursos. Él te proveerá de lo que tú necesites. No importa si sube la benzina, Él te proveerá. No importa si sube la harina, el pan o el aceite, vas a seguir comiendo arroz y papas fritas porque el Señor te proveerá. Amén. Entonces, tenemos que vivir confiados en que el Señor es quien cuida de nosotros y quien nos permite vivir una vida en paz y completamente tranquilos. Vamos a dar gracias al Señor por nuestra posición. Amén. Papito, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos vivir tranquilos, sabiendo que nuestra posición es en ti, es en Cristo. Y que podemos vivir seguros, vivir tranquilos, porque sabemos que tú nos cuidas, tú guardas de nosotros, Señor. Tú haces, Padre, que nada nos falte, tú multiplicas nuestros recursos. Y como dice tu palabra, Señor, tú nos has provisto de todo lo concerniente a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento tuyo. Y por medio de conocer tu palabra y conocerte a ti y experimentar la vida eterna, conociéndote a ti, podemos reinar en vida, podemos disfrutar, Señor, de una vida plena. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.